Se suponía que sería una tarde cualquiera, una más entre reuniones, cifras y llamadas interminables. Pero cuando Alejandro Ruiz, magnate hotelero y un hombre acostumbrado a ignorar lo que no le conviene ver, cruzó el umbral de su mansión sin que nadie lo esperara, algo le hizo detenerse. Detrás de una columna, en silencio, estaba alguien observándolo con una intensidad imposible de explicar. El rostro era pequeño, desconocido, y al mismo tiempo, idéntico al suyo. No sabía quién era, no entendía qué hacía ahí, pero bastó una sola palabra para romper todo. ¿Papá? Lo que parecía una casualidad se convirtió en el inicio de una verdad enterrada, una que llevaba años escondida justo frente a sus ojos. Quédate hasta el final, porque algunas verdades no se descubren hasta que es imposible seguir ignorándolas. Suscríbete y comenta desde donde nos ves. El sonido de sus propios pasos sobre el mármol pulido de la entrada apenas le ofrecía consuelo en medio del silencio expectante de la casa, ese tipo de silencio que no es paz, sino una advertencia sin palabras. Una antesala al caos que se oculta justo cuando uno empieza a bajar la guardia. Alejandro Ruiz, acostumbrado a que su regreso a casa fuera anunciado por el bullicio de los empleados que corrían a atenderlo, por la música ambiental que lo recibía como una bienvenida automatizada o por el tintinear de los cubos de hielo cayendo en su whisky antes de subir a cambiarse la corbata, notó al instante que algo era diferente. Que esa tarde no era como las otras, aunque en apariencia todo estuviera en su lugar, perfectamente ordenado como siempre, como si nadie se atreviera a desordenar siquiera el aire que se respiraba allí dentro. Y sin embargo, lo sintió. Ese vacío extraño. Ese cambio casi imperceptible. Una presencia. Fue entonces cuando lo vio. Detrás de una de las columnas del recibidor, en una de esas zonas que él mismo había ignorado durante años por considerarla solo parte del decorado, estaba el niño. No más de 7 años, tal vez 8, con el cabello algo revuelto como si hubiera corrido o se hubiera escondido a toda prisa, y con una expresión que no era propia de su edad. Como si llevara dentro una historia que nadie le había querido contar, una urgencia contenida detrás de unos ojos oscuros, grandes, asustados, y, sin embargo, increíblemente familiares. Alejandro lo miró por unos segundos sin saber si estaba viendo un reflejo distorsionado, un truco de la mente agotada, o si se trataba de un juego cruel de su subconsciente. Pero no. Esa mandíbula. Esos ojos. La manera en que fruncía el ceño. Era como verse a sí mismo muchos años atrás, antes de todo, antes del dinero, antes del poder, antes del cinismo. Y justo cuando estuvo a punto de hablar, de preguntar quién era o qué hacía allí, fue el niño quien rompió el hielo con una sola palabra, dicha con la suavidad de un susurro, pero con el peso de una explosión. ¿Papá? En ese momento, el mundo se detuvo. El tiempo no se ralentizó, como suelen decir las novelas románticas. No hubo música de fondo, ni una cámara lenta emocional. No. Fue más brutal. Más frío. Más real. Una descarga directa al pecho, una sacudida que lo obligó a aferrarse al borde de una mesa como si el suelo hubiera cambiado de lugar. No respondió. No podía. Todo lo que había construido, cada ladrillo de su imagen de empresario imbatible, cada defensa, cada barrera emocional que había levantado cuidadosamente durante años para no sentir más de lo necesario, se resquebrajó en el instante exacto en que la palabra papá lo atravesó como un cuchillo. Y entonces, apareció ella. Marta. La vio bajar por la escalera con las manos temblorosas, el rostro pálido y los ojos enrojecidos, como si no durmiera desde hacía días. Vestía con sencillez, como siempre, pero ahora había en su postura algo diferente, algo casi desafiante, una tensión contenida entre la culpa y la necesidad de explicarse. Alejandro la conocía demasiado bien como para no darse cuenta de que ese no era un accidente, ni un malentendido. Marta, su antigua empleada doméstica, la mujer discreta y silenciosa que vivió en la sombra de su casa durante casi una década sin alzar la voz, estaba allí, observándolo con una mezcla de miedo, determinación y un secreto que, claramente, había dejado de poder ocultar. Alejandro, dijo al fin, con la voz tan rota que parecía venir desde un lugar muy profundo,
de esos rincones que la dignidad suele esconder. Yo intenté, durante años, protegerlo de esto. Pero ya no puedo más. Él la miró sin poder articular palabra. Quería preguntar mil cosas. Quería gritar, o marcharse, o fingir que nada de eso estaba pasando. Pero el niño seguía allí, observándolo con unos ojos que le gritaban una verdad que nadie había dicho aún con claridad, una verdad que ni siquiera requería confirmación, porque estaba escrita en su rostro, en su forma de estar. En la tensión brutal que acababa de apoderarse de esa casa. Ese niño no era un desconocido. Era suyo. Y Alejandro, por primera vez en muchos años, no sabía qué hacer. Lo peor no era la traición, ni la duda, ni siquiera el escándalo que esa revelación podía traer a su vida perfectamente controlada. Lo peor era que, en lo más profundo, una parte de él sintió algo que no esperaba, miedo. Porque lo que acababa de pasar no se podía deshacer. Y porque hay verdades que no solo te obligan a mirar el pasado, sino que transforman todo lo que creías saber de ti mismo. Y eso, Alejandro Ruiz, aún no estaba listo para enfrentarlo. El silencio que siguió fue como una espesa niebla que se deslizó lentamente por cada rincón del recibidor, envolviendo a los tres en una atmósfera casi irreal, como si el tiempo hubiera decidido hacerse a un lado, expectante. Esperando que alguno de ellos se atreviera a decir lo que ninguno quería oír. Alejandro permanecía inmóvil, con la mirada clavada en ese niño que sostenía su mundo entre las manos sin saberlo, mientras Marta, desde la escalera, luchaba por contener las lágrimas que se amontonaban en sus ojos. No por debilidad, sino por todo lo que se había guardado durante tanto tiempo, por todas las veces que había callado cuando lo fácil habría sido gritar. El niño, que parecía entender mucho más de lo que cualquier adulto esperaría de alguien de su edad, no bajó la mirada ni dio un paso atrás, seguía allí, erguido, como si esa palabra, papá, hubiera sido más un llamado que una pregunta, más una afirmación que una súplica. Alejandro quiso hablar, quiso exigir una explicación inmediata, lógica, concreta, algo que devolviera las piezas a su sitio, que desmontara esa sensación de vértigo que le subía por el estómago como una ola incontenible. Pero lo único que consiguió hacer fue apretar la mandíbula y contener el temblor de sus manos, como si pudiera dominar la situación solo con su silencio. Como si fuera posible negar lo evidente si uno se mantenía quieto el tiempo suficiente. ¿Cómo te llamas?, preguntó al fin, con una voz más áspera de lo que pretendía, sin atreverse todavía a mirar a Marta, y con los ojos fijos en los del niño, que no tardó en responder. Con una honestidad que solo tienen los que aún no han aprendido a mentir. Elías, dijo. Me llamo Elías. Y mamá dice que tú no sabes que yo existo, pero yo siempre supe quién eras. Esa frase cayó como una piedra en el pecho de Alejandro, no tanto por las palabras en sí, sino por la convicción con la que fueron pronunciadas. Por la manera en que aquel niño hablaba con una mezcla desconcertante de inocencia y firmeza, como si llevara años esperando ese momento y, al mismo tiempo, hubiera sabido desde siempre que tarde o temprano llegaría. Alejandro retrocedió un paso sin darse cuenta, y fue ahí cuando, por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se encontraron con los de Marta. Ya no era la mujer discreta que limpiaba en silencio las esquinas de su casa ni la figura borrosa que pasaba desapercibida entre los lujos de una vida que nunca le perteneció. En su rostro había ahora una mezcla de orgullo herido y valentía forzada, como si cada día que había pasado desde el nacimiento de Elías hubiera sido una batalla contra el miedo, contra la vergüenza, contra la injusticia de tener que ocultar una verdad que no debería haber llevado sola. Tenía 20 años, empezó a decir Marta, con la voz baja pero firme, como quien ha ensayado ese momento durante años en su cabeza. Tú eras otra persona, Alejandro. Era un juego para ti, un capricho. Yo no lo entendía, no supe decirte que no. No porque me faltara voz, sino porque me sobraba ingenuidad. Pero cuando me di cuenta de que estaba embarazada, ya era tarde para pedir explicaciones, y no quise arruinar tu vida, o la mía. Alejandro no dijo nada. No podía. Porque, en el fondo, una parte de él recordaba vagamente aquella noche de hace tantos años, en una de las tantas celebraciones vacías que solían llenar su mansión de risas falsas.
copas de cristal y promesas que se desvanecían con la resaca del día siguiente. Marta había estado ahí. Siempre había estado. Pero jamás se le ocurrió pensar que algo tan fugaz pudiera haber dejado una huella tan profunda, una consecuencia tan real. Él, que siempre había sido meticuloso con los límites, que jamás se permitía vínculos más allá de lo estrictamente necesario, que pensaba que el control era lo único que lo salvaba del caos del mundo. Ahora se encontraba frente al resultado de una decisión que ni siquiera recordaba haber tomado con claridad. No te lo dije antes porque no quería que lo vieras como un problema, continuó Marta, bajando finalmente los últimos escalones, acercándose con una lentitud medida. Como si supiera que cada paso podía romper algo más en esa escena que ya parecía demasiado frágil. Pero Elías empezó a hacer preguntas, y yo ya no podía seguir mintiéndole. Te ha visto en la televisión, en revistas, en esas fotografías que cuelgan en las paredes, y siempre lo supo. Siempre supo que tenía tu cara, aunque tú no quisieras verla. Alejandro se pasó una mano por el rostro, como si eso pudiera limpiar el vértigo que le estaba creciendo por dentro, como si pudiera quitarse de encima ese sentimiento extraño que no sabía si era rabia, culpa o miedo. No entendía cómo había pasado, como nadie le había dicho nada, como en su propia casa, en su propio espacio, una vida entera había crecido en silencio sin que él pudiera notarlo. Y lo peor era que ahora no sabía qué hacer con eso. Elías seguía ahí, en medio del salón, sin moverse, sin buscar abrazos ni consuelo, como si supiera que no tenía derecho a exigir nada, pero tampoco tenía intención de irse. Y entonces Alejandro pensó, por primera vez, que tal vez ese niño no había llegado a su vida por accidente, sino porque había algo que ya era hora de afrontar, algo que el destino, ese en el que nunca creyó, le estaba poniendo de frente con una crudeza que no admitía evasivas. Porque algunas verdades no necesitan pruebas, ni explicaciones, ni ADN. A veces, basta con una mirada. La tarde comenzó a transformarse lentamente en noche, mientras el cielo se teñía con tonos violáceos que caían sobre la ciudad como un telón que anunciaba el cambio de acto en una obra que ya no podía detenerse. Y en el interior de aquella mansión donde el mármol había sido testigo de demasiados secretos silenciados, el ambiente se había vuelto irrespirable, no por la temperatura ni por la falta de aire, sino por todo lo que quedaba suspendido entre los silencios, por esas palabras que no sé habían dicho todavía pero que todos podían oír igual, como si el peso de lo no hablado fuera suficiente para doblegar hasta al más fuerte. Alejandro caminaba de un lado al otro del salón con pasos lentos pero tensos, como si necesitara mantenerse en movimiento para no romperse del todo, mientras Marta permanecía de pie junto a la pared. Con los brazos cruzados no por defensa, sino por contención, como si sujetarse a sí misma fuera la única forma de no derrumbarse, y Elías, que a pesar de su corta edad parecía tener la paciencia de un adulto y los ojos de alguien que ha vivido más de lo que debería, los observaba en silencio desde un rincón, sin perder detalle, como si supiera instintivamente que todo lo que sucedía en ese momento definiría no solo su presente, sino toda su vida. ¿Por qué ahora?, preguntó Alejandro finalmente, sin detenerse, sin mirarlos, más para sí mismo que para ellos, como si la pregunta saliera de un lugar que no podía controlar. ¿Por qué elegiste este momento? ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Marta no respondió enseguida, porque entendía que en ese instante él no hablaba como empresario, ni como hombre, ni siquiera como padre, sino como alguien que acababa de descubrir que nunca tuvo el control real de su vida, que todo lo que pensó que dominaba se le escurría entre los dedos, y que había decisiones que no se podían deshacer, ni tapar con dinero, ni borrar con un comunicado de prensa. No lo elegí, dijo finalmente, con una calma que no le pertenecía, como si se la hubiera prestado el cansancio. Fue él quien lo hizo. Yo solo, no podía seguir negándoselo. Alejandro se detuvo entonces y giró hacia ella por primera vez desde que la conversación había comenzado, y en sus ojos había una mezcla compleja de emociones que no se podían reducir a una sola palabra. Porque ahí estaban la traición, la sorpresa, el miedo, la confusión, y algo que él mismo no quería admitir todavía, la culpa.
Una culpa sorda, latente, antigua, que venía de años atrás, de decisiones tomadas sin pensar en las consecuencias, de una vida vivida con la certeza de que todo estaba bajo control, de que los errores eran para los demás, no para él. ¿Y ahora qué? Preguntó, sin levantar la voz pero con una intensidad que llenó la sala entera. ¿Qué esperas que haga? ¿Que lo lleve a vivir conmigo como si nada? ¿Que le dé mi apellido? ¿Que lo siente a cenar a mi mesa y finjamos que somos una familia? Marta bajó la mirada solo por un segundo, y no por vergüenza, sino por el peso que llevaban sus palabras antes de decirlas, como si supiera que lo que iba a decir a continuación rompería algo más. O tal vez terminaría de construir lo que estaba por empezar. No espero nada de ti, respondió con una suavidad demoledora. No te pedí ayuda, ni dinero, ni reconocimiento. Lo único que quiero, es que no sigas ignorándolo. Ya no se puede esconder. Él es tu hijo, y mereces conocerlo, aunque no sepas todavía qué hacer con eso. El silencio volvió a caer como un manto pesado sobre los tres, pero esta vez no duró tanto, porque Alejandro, en un gesto que ni él mismo comprendió del todo, caminó hasta el centro del salón. Se sentó en uno de los sillones de cuero que raramente usaba y miró a Elías con una mezcla de incomodidad y curiosidad que no era propia de él, como si ese niño fuera un espejo del que no se podía apartar. Aunque la imagen que le devolvía lo incomodara profundamente. ¿Tienes hambre?, preguntó de pronto, sin pensar, como si las palabras se le hubieran escapado sin filtro. Elías asintió, sin hablar. Y así, sin más explicaciones, Alejandro llamó a la cocinera, pidió que prepararan algo sencillo, algo que a un niño pudiera gustarle, aunque no tenía idea de que comía un niño de 8 años. Y se sentó a cenar con su hijo por primera vez, no como un padre que lo acepta, ni como un hombre que busca redención, sino como alguien que empieza a entender, poco a poco, que hay momentos que no se eligen, pero que igual pueden marcar el inicio de algo completamente nuevo. Durante la cena, apenas hablaron. Marta los observaba desde lejos, sin intervenir, con el corazón golpeándole el pecho por todo lo que se estaba desmoronando y, al mismo tiempo, construyendo. Alejandro intentó preguntar cosas básicas, como si le gustaba la escuela o si jugaba algún deporte, pero cada palabra le salía torpe, lejana, como si estuviera hablando con el hijo de un extraño. Y sin embargo, a mitad de la comida, cuando Elías soltó una pequeña risa por un comentario sin importancia, Alejandro sintió algo que lo dejó desconcertado, una punzada en el pecho, algo cálido, antiguo, tal vez ternura. Tal vez un recuerdo que nunca tuvo. Y por primera vez en mucho tiempo, no supo si eso lo tranquilizaba o lo asustaba más. La noche había caído por completo sobre la ciudad, envolviendo la mansión en un silencio más denso que cualquier palabra no dicha, y mientras el personal se retiraba sin entender del todo lo que acababa de suceder. Aunque algunos ya empezaban a murmurar por lo bajo, incapaces de ignorar la evidente tensión que había impregnado el aire desde la llegada inesperada del niño. Alejandro caminaba por el extenso pasillo de madera oscura que conducía al jardín, con las manos en los bolsillos y la mente envuelta en un torbellino de pensamientos que se negaban a ordenarse. Como si todas las estructuras mentales que había construido a lo largo de los años se hubieran desmoronado en cuestión de minutos sin pedir permiso ni dar advertencia. Afuera, las luces del sendero iluminaban tenuemente el camino hacia la fuente central, esa misma que mandó a instalar hacía una década como una excusa estética para justificar el vacío de su jardín trasero, y allí, sentado en el borde de la piedra, con las piernas colgando y los pies descalzos, estaba Elías. Moviendo el agua con la punta de sus dedos como si buscara respuestas en los reflejos que se deformaban entre las ondas suaves que él mismo provocaba, completamente ajeno al vértigo emocional que había provocado en esa casa con una sola palabra. Alejandro se detuvo a unos metros, sin saber si acercarse o simplemente observar desde lejos, como había hecho toda su vida con cualquier situación que amenazara con desbordarlo, y sin embargo, algo en la tranquilidad de ese niño, en su manera de estar solo sin parecer triste, le provocó una incomodidad nueva, una especie de admiración mezclada con una culpa que se le adhería a la piel como una sombra. Una de esas que uno no nota hasta que la oscuridad se hace total. ¿No tienes frío?,
Preguntó finalmente, con una voz más suave de lo que hubiera esperado de sí mismo, sin acercarse aún, como si esa distancia fuera lo único que le daba margen para entender qué estaba sintiendo. Elías no se giró enseguida, pero sonrió levemente, sin dejar de mirar el agua. No. Me gusta el aire en la noche, respondió con esa sinceridad desarmante que solo tienen los niños que aún no han aprendido a protegerse del mundo con frases prefabricadas. En el departamento donde vivimos no se escucha nada en las noches, todo es tan quieto que parece que el mundo se apagara. Pero aquí, el jardín tiene ruidos. Como si las plantas respiraran. Alejandro, que nunca había escuchado su jardín más que como un decorado caro para reuniones sociales, sintió una punzada de vergüenza ante la poesía inconsciente de ese niño que acababa de descubrir, en menos de una hora, más cosas sobre su casa que él en años. Sin embargo, se sentó lentamente junto a él, sin quitarse los zapatos ni buscar comodidad, simplemente porque sintió que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía derecho a estar cómodo. Tu mamá nunca me dijo nada, murmuró entonces, casi como una confesión, con la vista clavada en su propio reflejo distorsionado en el agua. Si lo hubiera sabido, quizás, habría hecho las cosas diferente. Elías lo miró por un momento, sin acusación, sin rencor, con esa calma inquietante que tienen los niños que han aprendido demasiado pronto a vivir con preguntas sin respuesta. A veces mamá lloraba cuando pensaba que yo dormía, dijo, como quien suelta una pieza más del rompecabezas sin dramatismo, solo como parte de la verdad. Pero cuando le preguntaba por qué, me decía que algunas lágrimas no son por tristeza, sino por cosas que uno no sabe cómo explicar. Alejandro sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor, como si la noche misma lo envolviera con un juicio mudo, con una expectativa que no podía eludir. Y en ese instante entendió que no se trataba de lo que él iba a hacer con esa información, ni de cómo iba a proteger su reputación, ni de qué explicación iba a darle al mundo. El verdadero dilema estaba en qué iba a hacer consigo mismo ahora que esa verdad lo había alcanzado, ahora que ese niño no solo tenía su rostro, sino también su atención, y comenzaba, sin querer, a instalarse en un lugar que él había cerrado con llave desde hacía muchos años, el espacio del afecto. ¿Tú sabías que podías venir aquí hoy? Preguntó, sin ironía, solo con curiosidad genuina. ¿No tenías miedo? Elías negó lentamente con la cabeza, mientras seguía observando el agua. Tenía miedo de que no me reconocieras, dijo. Pero no de venir. Porque mamá me dijo que las verdades que se esconden demasiado tiempo, se cansan de esperar. Y fue entonces, en ese momento tan simple y al mismo tiempo tan profundo, cuando Alejandro entendió que ese niño no solo traía una revelación con él, sino una lección que ni todo su poder, ni todo su dinero, ni todas las estructuras que había construido podían enseñarle, que la verdad, cuando se presenta con la cara de un hijo, no puede ser negada, ni postergada, ni encerrada en una oficina. Era real. Estaba viva. Y lo miraba a los ojos. A la mañana siguiente, la mansión amaneció con una quietud diferente, una especie de pausa tensa que no tenía nada que ver con el lujo ni con la eficiencia de la servidumbre, sino con la sensación inequívoca de que algo se había movido en el corazón de aquella estructura elegante y fría, como si la casa, que había sido por años un santuario estéril para Alejandro Ruiz, empezara ahora a contener vida de una forma que no estaba acostumbrada, una vida real, impredecible y cargada de emociones. Demasiado humanas como para ser ignoradas por más tiempo. Alejandro se había levantado antes del amanecer, lo cual era inusual incluso para él, y había pasado casi una hora sentado en la penumbra de su estudio, sin encender las luces, sin revisar correos, sin atender llamadas. Simplemente observando los reflejos que las primeras luces del día dibujaban sobre los cristales, como si buscara en ellos algún tipo de señal. Alguna pista que le indicara que se suponía que debía hacer ahora que la lógica ya no servía, ahora que ninguna estrategia empresarial podía resolver lo que comenzaba a tomar forma dentro de su pecho y que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada que ver con negocios, poder o control. Lo que sentía era un vértigo nuevo, una especie de sacudida silenciosa que le recordaba que había partes de sí mismo que había dejado morir para sobrevivir al ritmo que su vida exigía, pero que ahora
Frente a ese niño que lo miraba con una mezcla de fascinación y serenidad, volvían a latir, como si nunca se hubieran ido del todo. Marta, por su parte, no había dormido. Había pasado la noche en la habitación de huéspedes junto a Elías, aunque él había caído rendido apenas su cabeza tocó la almohada, con esa confianza plena de los niños que, a pesar de los miedos y las incertidumbres, creen profundamente en el amor de quienes los rodean. Ella, en cambio, se había quedado en una silla junto a la ventana, observando las sombras moverse lentamente por el jardín, preguntándose si lo que había hecho había sido lo correcto, si abrir esa puerta. Si traer a Elías a ese mundo que durante tanto tiempo le había sido ajeno, no terminaría por herirlo más de lo que la verdad pudiera sanarlo. Pero sabía que ya no podía seguir protegiéndolo con mentiras. Alejandro apareció en la cocina poco antes de las 7, algo que desconcertó a Rosa, la cocinera, quien llevaba años preparando el desayuno sin esperarlo hasta después de las 9. Y mucho menos con esa expresión extraña en el rostro, esa especie de duda que no encajaba con su habitual autoridad silenciosa. Caminó lentamente hasta la cafetera, se sirvió una taza sin decir palabra, y luego se quedó de pie, mirando hacia la puerta como si esperara que algo ocurriera. Como si ese café que sostenía entre las manos fuera simplemente una excusa para quedarse quieto y pensar. «Buenos días», dijo Marta desde el umbral, con la voz baja, el cabello recogido apresuradamente y los ojos ligeramente enrojecidos, no por debilidad, sino por el cansancio acumulado que traía desde mucho antes de llegar allí. Alejandro levantó la vista, no con hostilidad, sino con una mezcla de incertidumbre y necesidad, como si aún estuviera aprendiendo a procesar su presencia en un contexto distinto. No como la empleada que durante años pasó desapercibida entre las rutinas de la casa, sino como la madre del niño que ahora dormía bajo su techo, el niño que llevaba su sangre y que, de una forma silenciosa pero irreversible, lo estaba obligando a confrontarse consigo mismo. «Elías sigue dormido», dijo Marta, mientras se servía un poco de agua. «Ayer fue un día muy largo para él. Y para nosotros también». «No sé qué hacer, Marta», admitió Alejandro entonces, con una honestidad que parecía imposible de salir de su boca, porque él no era un hombre que mostrara debilidad, ni que aceptara no tener el control de las situaciones. Pero había algo en esa mañana, en la fragilidad de lo real, que le impedía seguir usando máscaras. «No estoy hecho para esto. No sé cómo ser, eso que se supone que él necesita». Marta lo observó en silencio durante unos segundos, y luego se acercó lentamente, no como una mujer que exige respuestas, sino como alguien que ha aprendido a reconocer las grietas detrás de los muros. Porque los ha visto desde dentro, porque sabe lo que significa vivir al margen del poder sin perder nunca la dignidad. «Nadie sabe cómo ser padre al principio», dijo, sin reproche, sin dramatismo. «Y tú no tienes que ser perfecto, Alejandro. Solo tienes que estar. Escucharlo. Mirarlo. Dejar que él te conozca, aunque te dé miedo que vea partes de ti que tú mismo no quieres ver. Porque al final, él no necesita a un héroe. Solo necesita saber que no está solo». Alejandro bajó la vista, con la taza aún entre las manos, y por un instante, un recuerdo fugaz cruzó su mente, uno que no se permitía visitar con frecuencia. La voz de su propio padre gritándole desde el umbral de una puerta, una cena interrumpida por discusiones, la sensación de que nunca había sido suficiente para el hombre que le enseñó que el afecto era una debilidad. Y por primera vez, se preguntó si estaba destinado a repetir esa historia o si aún podía escribir algo distinto. Algo que rompiera con la cadena silenciosa de abandono que había marcado su vida sin que él lo reconociera del todo. En ese momento, la voz de Elías se escuchó desde el pasillo, somnolienta pero clara. «¿Mamá?». Ambos se giraron al mismo tiempo, y cuando el niño apareció en el marco de la puerta, con el cabello alborotado y los ojos aún entrecerrados por el sueño, Alejandro sintió que algo dentro de él se movía, no con violencia, sino como una semilla que germina en la tierra cuando menos se espera. Elías sonrió al verlo allí, sin decir nada, simplemente reconociéndolo. Y Alejandro, aún sin entender del todo por qué, le devolvió la sonrisa. No como un reflejo automático, sino como un primer intento. Aquel día no transcurrió como cualquier otro,
porque aunque los relojes siguieran marcando las horas con la misma indiferencia de siempre y el personal de la casa se esforzara por mantener sus rutinas sin fisuras, había en el ambiente una electricidad distinta, un peso casi imperceptible que no venía del ruido ni del movimiento, sino de esas miradas que se cruzaban brevemente entre los pasillos. De las conversaciones que se suspendían apenas Alejandro aparecía en escena, de ese susurro colectivo que se forma cuando algo importante ha cambiado pero nadie se atreve aún a ponerle nombre. Alejandro decidió no ir a la oficina, algo que en su círculo se habría considerado impensable, una anomalía digna de atención médica o, en el peor de los casos, financiera. Pero por primera vez en años no le importó el correo acumulado ni las juntas perdidas ni el sinfín de decisiones que lo esperaban en su despacho con la misma urgencia de siempre. Porque comprendía que había otro tipo de urgencias, las que no tienen notificaciones ni agendas, pero que cuando llegan no se pueden postergar. Sin consecuencias. Ese niño, su hijo, esa palabra que todavía le sabía extraña en la boca, pero que empezaba a resonar con una fuerza inesperada dentro de él, se había convertido en una presencia inevitable. En un espejo que no solo lo reflejaba físicamente, sino que comenzaba a revelar partes de sí mismo que llevaba demasiado tiempo evitando. Fue idea de Elías salir a caminar por el jardín, no como un paseo cualquiera, sino con la seriedad que tienen los niños cuando creen que una expedición puede llevarlos a descubrir algo más que flores o piedras, y Alejandro, sin saber bien por qué, aceptó acompañarlo, no por compromiso, ni por culpa, sino porque había algo en esa invitación que se sentía distinto, una oportunidad diminuta, frágil, de reconstruir desde cero lo que ni siquiera había tenido tiempo de comenzar. ¿Tú hiciste este jardín?, preguntó Elías, mientras caminaba sobre el césped descalzo, sin preocuparse por el barro ni por las hojas que se adherían a sus talones, con la soltura de quien no ha aprendido aún a temerle a la suciedad o al juicio ajeno. Lo mandé a hacer, que no es lo mismo, respondió Alejandro, con una media sonrisa, reconociendo en su respuesta una honestidad que raramente se permitía. Elegí las plantas, los caminos, las luces, pero no lo cuido yo. Solo lo miro desde la ventana. Elías se detuvo frente a un pequeño estanque artificial donde unos peces anaranjados se deslizaban con movimientos lentos y precisos. Y durante un largo minuto se quedó observándolos con una atención que Alejandro envidió sin querer, porque hacía mucho que él no se detenía a mirar nada con esa profundidad. Con ese asombro limpio que parecía reservarse solo para los niños o para quienes aún no han sido lastimados por la decepción. Tal vez por eso no sabías que yo estaba, dijo Elías de pronto, sin mirarlo. Porque mirabas desde la ventana, pero no salías al jardín. Y Alejandro sintió que esas palabras, lanzadas sin acusación y sin dramatismo, como si fueran solo una observación cualquiera, le golpeaban de una forma que ningún reproche habría logrado. Porque era verdad. No solo respecto al jardín, sino a todo. A su vida. A su forma de vivirla. A la distancia que siempre había puesto entre él y las cosas que dolían, que exigían, que removían. Tienes razón, respondió al fin, después de un silencio denso. Me escondo mucho. Incluso cuando estoy. Elías lo miró entonces, por primera vez desde que habían salido, y lo hizo con una expresión que no era infantil, ni tampoco madura, sino algo más inquietante. Una especie de comprensión profunda que no pertenecía a alguien de su edad, una mirada que decía yo también lo entiendo, porque yo también me escondo a veces. Y Alejandro se dio cuenta, con una mezcla de asombro y tristeza, de que ese niño ya había aprendido cosas que él mismo había tardado décadas en admitir. ¿Tú también te escondes?, preguntó con una voz más baja, como si temiera que admitirlo en voz alta fuera a romper el hechizo de esa conversación. ¿De qué? Elías pensó durante unos segundos antes de responder, como si eligiera sus palabras con cuidado, no para parecer sabio, sino porque sentía que esa conversación tenía un peso distinto. Una importancia que superaba los juegos y los silencios. De los otros niños, a veces, dijo finalmente. Porque me hacen muchas preguntas. O porque se burlan cuando digo que no tengo papá. Alejandro apretó los puños sin darse cuenta, no por rabia hacia Elías, sino por todo lo que esa frase contenía.
por todo lo que se había perdido durante esos años en los que él vivía convencido de que tenía todo bajo control, sin imaginar siquiera que su ausencia no era un detalle sin importancia, sino una herida concreta, visible, diaria. Y aunque no sabía cómo responder, aunque su instinto habitual era el de ofrecer soluciones rápidas y efectivas, esta vez entendió que no había nada que arreglar, que no se trataba de intervenir ni de corregir, sino simplemente de estar, de compartir ese silencio sin apurarlo, de mirar a ese niño a los ojos y reconocer su dolor sin prometerle una salvación inmediata. ¿Y si intento hacerlo mejor?, preguntó, con una sinceridad que casi le costó pronunciar. No sé si puedo, pero quiero intentarlo. ¿Tú crees que me dejarías? Elías no respondió con palabras, pero dio un paso hacia él, pequeño, silencioso, y lo tomó de la mano con una naturalidad desconcertante, como si siempre hubiera estado esperando ese gesto. Como si no necesitara más pruebas que ese contacto sencillo, cálido, real. Y fue ahí, bajo la sombra de los árboles, junto al estanque donde los peces seguían su danza indiferente, donde Alejandro Ruiz entendió que las respuestas no siempre se encuentran en documentos, ni en promesas, ni en estrategias, sino en lugares donde uno no espera buscarlas, como un jardín que nunca caminó o una mano pequeña que, al tomar la suya, lo hizo sentir visto por primera vez en años. La tarde se deslizaba con una lentitud casi amable, bañando el jardín de luz dorada mientras las sombras de los árboles se alargaban como si quisieran abrazar la tierra, y Alejandro, que jamás había reparado en los matices de esa hora ni en la forma en que la luz se filtraba entre las hojas, caminaba ahora al ritmo pausado de su hijo, un ritmo que no obedecía a la urgencia de una agenda, ni al impulso de cerrar negocios, sino al latido simple y honesto de una conversación no planeada, de esas que nacen cuando uno se permite estar sin distracciones, sin excusas, sin la máscara habitual de quien cree que debe tener todas las respuestas. Volvieron a la casa sin hablar demasiado, pero sin que el silencio se sintiera incómodo, porque había entre ellos algo nuevo que no necesitaba ser dicho para hacerse presente, algo que no nacía del deber, ni del lazo biológico, sino de esa disposición íntima a querer entenderse, a buscarse más allá de lo evidente, como si el vínculo entre padre e hijo estuviera apenas germinando, pero ya tuviera raíces más hondas de lo que cualquiera de los dos podría haber previsto. Marta los vio desde el ventanal del comedor, donde fingía revisar algunos papeles con una taza de té a medio terminar, pero en realidad los observaba con una mezcla de asombro y miedo. Porque conocía demasiado bien el carácter de Alejandro como para creer que un solo día podía cambiarlo por completo, pero también sabía que algo, aunque fuera pequeño, había comenzado a moverse dentro de él. Algo que ni el tiempo ni la distancia habían logrado provocar, y que solo ese niño, con su presencia silenciosa y su mirada directa, había conseguido desbloquear. Él se ve tranquilo contigo, dijo Marta más tarde, cuando se encontraron en la terraza, ya con Elías dormido, con el cabello revuelto sobre la almohada y el cuerpo enredado en las sábanas como si intentara abrazar un sueño que no quería soltar. Alejandro se recostó en el respaldo de la silla sin responder de inmediato, observando el horizonte apagarse tras las colinas, como si en ese juego de luces y sombras encontrara un reflejo de sí mismo, de todo lo que se estaba apagando en su interior para dar paso a una forma nueva de sentir que aún no entendía del todo. Yo no sé si voy a lograr hacer esto bien, dijo al fin, con una honestidad que casi le dolía en la garganta. Me doy cuenta de todo lo que me perdí, de lo que no vi, de lo que no pregunté, y ahora que está aquí, tengo miedo de hacerle daño. No por maldad, sino por no saber. Marta lo miró con una ternura difícil de describir, no la ternura romántica que alguna vez los unió fugazmente en un instante confuso del pasado, sino una compasión limpia, profunda, nacida de comprender las heridas ajenas sin necesidad de justificarlas, porque ella también había sentido miedo, y dolor, y rabia, y aún así había elegido no llenar a su hijo de ese rencor. Porque sabía que los niños merecen verdades, pero no cargas. ¿Tú crees que todo se puede resolver con poder, Alejandro?, respondió ella, con esa voz serena que usaba cuando hablaba desde un lugar muy íntimo. Y no te culpo. El mundo te ha premiado por ser así, por controlar, por decidir, por no sentir demasiado. Pero hay cosas que no se pueden comprar, ni acelerar, ni imponer.
Elías no necesita que seas perfecto. Solo necesita que seas verdadero. Que estés, incluso cuando no sepas qué decir. Que aprendas con él. Que te equivoques. Pero que no desaparezcas. Él cerró los ojos un segundo, como si esas palabras lo atravesaran con una lentitud brutal, y se permitió sentir, por primera vez sin resistencia, lo que significaba realmente estar frente a una oportunidad que no merecía. Pero que le estaba siendo ofrecida igual, como un regalo que no se pide, pero que si no se acepta, se pierde para siempre. No me interesa el escándalo, añadió Marta, casi en un susurro. No quiero pleitos ni que el mundo te apunte con el dedo. Si decidiste no contarle al mundo que él es tu hijo, no lo haré yo. Pero no te equivoques, él ya sabe quién eres. Y si algún día siente que lo abandonaste por vergüenza o por comodidad, esa herida no se va a borrar nunca. Aunque digas lo contrario. Alejandro sintió un nudo en la garganta que no supo disolver con palabras. Era como si su propio cuerpo le recordara que había un límite para vivir fingiendo que nada lo afectaba, que era posible construir imperios, acumular propiedades, dirigir cientos de personas. Y aún así ser completamente ignorante en lo esencial. El amor que no exige, la presencia que no se compra, la humanidad que no se negocia. La noche terminó sin más diálogo, con ambos sentados en silencio, escuchando el canto lejano de los grillos y el murmullo suave del viento colándose por las plantas. Marta se retiró antes que él, no con reproche, sino con la certeza de que las decisiones importantes no se fuerzan ni se apresuran, y Alejandro permaneció solo en la terraza. Observando las estrellas con la mente llena de preguntas, pero con el corazón ligeramente menos endurecido. Y aunque aún no lo sabía, algo había cambiado definitivamente. Porque a veces los giros más profundos de la vida no llegan con grandes eventos ni con frases memorables, sino con una pequeña mano que te toma sin pedir permiso, y con una voz que no te exige nada, solo que no te vayas. La mañana siguiente llegó sin pedir permiso, como suelen hacerlo los días que marcan una transición silenciosa entre lo que éramos y lo que estamos por descubrir. Y aunque el cielo estaba despejado y el sol se filtraba con generosidad por los grandes ventanales del comedor, había una tensión imperceptible en la casa, como si los muros supieran que algo estaba a punto de revelarse. Algo que no se podía contener con protocolos ni con buenos modales, una verdad que llevaba demasiado tiempo latiendo justo debajo de la superficie, esperando su momento para salir a la luz, sin necesidad de escándalo, sin dramatismos innecesarios, solo con la fuerza devastadora de lo inevitable. Alejandro se levantó temprano, pero no por costumbre, ni por la necesidad de responder correos o confirmar citas con inversores impacientes, sino porque algo dentro de él no lo dejaba descansar del todo. Como si una inquietud nueva lo empujara a moverse, a tomar decisiones sin que su mente tuviera tiempo de intervenir con excusas, y mientras se vestía con ropa más simple de lo habitual, una camisa clara sin corbata. Un pantalón de lino que nunca antes se había animado a usar fuera de un viaje vacacional, pensaba en todo lo que había dejado de ser durante estos años, en todas las partes de sí mismo que había sepultado bajo una vida perfectamente estructurada, pero profundamente vacía. Elías ya estaba despierto cuando bajó, sentado en la cocina con una tostada a medio comer y los pies descalzos colgando de la silla. Observando con atención el revistero donde se acumulaban ejemplares de arquitectura y decoración que, evidentemente, no le interesaban, pero que miraba igual con esa curiosidad silenciosa que parecía definirlo. Esa forma de absorber el mundo como si todo pudiera decirle algo, incluso lo que otros consideran irrelevante. ¿Qué ves ahí?, preguntó Alejandro mientras se servía café, sin sonar autoritario, sin esa distancia formal que había sido su escudo durante tanto tiempo, sino con la naturalidad de quien empieza a descubrir que puede hablar con otros sin necesidad de imponerse ni justificar su presencia. Un sillón muy feo, respondió Elías sin apartar la vista de la página, con una seriedad tan auténtica que hizo que Alejandro soltara una risa breve, una de esas risas espontáneas que nacen sin esfuerzo. Como si durante un segundo se le hubiera permitido olvidar todo lo que le pesa. Se sentó frente a él, observando cómo comía sin prisa, cómo sus manos pequeñas sujetaban el pan con una firmeza que hablaba de cierta independencia temprana, una madurez adquirida por las circunstancias más que por elección.
Y de pronto, sin pensarlo demasiado, sin buscar el momento perfecto, porque ya había comprendido que esos momentos rara vez existen, Alejandro se inclinó ligeramente hacia él, lo miró con atención y soltó una pregunta que, aunque sencilla en forma, estaba cargada de un peso que podía alterarlo todo. ¿Te gustaría venir conmigo esta tarde? Elías lo miró sin parpadear, y aunque no dijo nada durante unos segundos, sus ojos lo dijeron todo: sorpresa, curiosidad, y sobre todo, una esperanza contenida que no había querido mostrar hasta entonces. Como si esperara desde hacía mucho tiempo que esa invitación llegara sin tener que pedirla. ¿A dónde?, preguntó finalmente, con la voz baja, como si tuviera miedo de que una respuesta equivocada arruinara la magia del momento. «A dónde voy cuando quiero pensar», respondió Alejandro, y no hubo más explicación porque no era necesaria, porque Elías, aunque no entendiera el destino exacto, sí entendía el significado de esa frase, y eso bastaba. Salieron más tarde, sin anunciarlo a nadie, sin el chofer habitual, sin escoltas ni asistentes ni itinerarios impresos, en uno de los autos menos ostentosos del garaje. Como si ambos supieran que este no era un trayecto que pudiera compartirse con terceros, que lo que estaba por suceder requería privacidad, un espacio sin filtros ni testigos, donde el diálogo no se viera interrumpido por el peso de la opinión ajena. Durante el trayecto no hablaron demasiado, pero tampoco hubo silencio incómodo, porque Alejandro, por primera vez, no sentía la necesidad de llenar cada pausa con datos o explicaciones, y Elías, por su parte, parecía disfrutar del paisaje sin hacer preguntas, como si supiera que todo lo importante se revelaría en su momento. Atravesaron la ciudad, se alejaron de las avenidas principales, de los restaurantes lujosos, de los clubes donde Alejandro solía cerrar tratos sin comprometerse emocionalmente con nada. Hasta que llegaron a un lugar que pocos conocían, un viejo muelle abandonado junto al río, un sitio que no tenía valor comercial ni aparente utilidad, pero que para él era uno de los pocos rincones del mundo donde se sentía verdaderamente solo, sin ser observado, sin tener que dar explicaciones. «Venía aquí con mi madre cuando era niño», dijo, mientras bajaban del auto. Ella no tenía mucho, pero siempre encontraba formas de hacer que las cosas simples parecieran mágicas. A veces traíamos pan duro para alimentar a los patos. O simplemente nos sentábamos a ver pasar el agua. Yo me sentía feliz, y ni siquiera lo sabía. Elías no dijo nada, pero caminó hasta el borde del muelle con la calma de quien sabe que está en un lugar importante, aunque no entienda todavía por qué, y se sentó sin dudar, mirando el río como si buscara respuestas en la corriente lenta que se deslizaba frente a él. «¿Tú también pensabas mucho cuando venías aquí?», preguntó después de un rato. «Pensaba en lo que quería ser», respondió Alejandro. «Y cuando crecí, dejé de venir. Tal vez porque no quería recordar que alguna vez fui distinto». Hubo una pausa larga, y luego, en un susurro casi imperceptible, Elías dijo algo que Alejandro nunca olvidaría. «Podemos volver cuando quieras». Y en esa frase, tan sencilla y tan poderosa, Alejandro sintió que se abría una puerta que ni siquiera sabía que estaba cerrada, una puerta que no tenía que ver con el perdón, ni con el tiempo perdido, sino con la posibilidad real de empezar algo nuevo, no para borrar el pasado, sino para construir sobre él, como se construyen las cosas que valen la pena, lentamente, con cuidado, y sabiendo que no todo se puede controlar, pero que hay cosas que, si se cuidan, pueden durar toda una vida. El regreso fue tranquilo, sin prisas, con el sonido del motor convirtiéndose en un murmullo lejano que acompañaba el vaivén de sus pensamientos, y aunque en el exterior todo parecía igual, las calles, los árboles que comenzaban a soltar sus hojas, los edificios altos que desafiaban el cielo con arrogancia, dentro de Alejandro algo había cambiado de forma irrevocable. Como si aquella tarde en el muelle hubiese desmontado una capa invisible de su piel, una armadura que llevaba años usando sin saberlo, y que ahora, frente a ese niño que lo miraba sin juicio ni exigencias, se había desmoronado sin hacer ruido, revelando un hombre que no se sentía menos fuerte por mostrarse vulnerable, sino al contrario, más real, más humano, más capaz de conectar con lo que alguna vez decidió enterrar para sobrevivir. Elías, desde el asiento del copiloto, no hablaba mucho,
pero lo observaba con una atención silenciosa que no se sentía invasiva, sino curiosamente reconfortante. Como si su sola presencia bastara para que Alejandro comprendiera que, a veces, lo importante no es decir las palabras correctas, sino simplemente quedarse, no huir, no disimular. No fingir que nada está pasando cuando en realidad todo está cambiando, aunque sea de forma invisible. Al llegar a la casa, el crepúsculo ya comenzaba a pintar de naranja las paredes exteriores y a proyectar sombras largas sobre el camino de entrada, y Marta los vio desde la ventana del piso superior. Con una expresión difícil de definir, porque no era alivio, ni tampoco inquietud, sino algo más complejo, una mezcla de esperanza temerosa y asombro silencioso. Como si no supiera aún si debía creer que ese vínculo entre padre e hijo realmente estaba comenzando a crecer, o si solo se trataba de un espejismo bonito que se desvanecería con el primer obstáculo. Pero esa noche, a diferencia de las anteriores, Alejandro pidió que le llevaran la cena a la sala más pequeña de la casa, aquella que había sido diseñada como un espacio de lectura, con techos más bajos, paredes forradas en madera y una chimenea que pocas veces se encendía, un lugar íntimo, alejado del ruido, donde los muebles no imponían, sino que invitaban a sentarse y quedarse, y fue allí donde, por primera vez, cenaron los tres juntos, Alejandro, Marta y Elías, sin protocolo, sin formalidades, sin el peso de las jerarquías que durante años lo habían definido todo dentro de esa casa. La comida fue sencilla, una sopa caliente, pan artesanal, fruta fresca, pero en el ambiente había algo inusual, una especie de quietud compartida que no era incomodidad, sino el resultado de ese tipo de presencia que ya no necesita explicación, como cuando alguien ocupa un lugar que, sin saberlo, le pertenecía desde siempre. Alejandro, acostumbrado a los silencios tensos que muchas veces acompañaban sus cenas solitarias, notó con cierta sorpresa que ese silencio era distinto, que no estaba cargado de cosas no dichas, sino lleno de cosas que se estaban empezando a construir, como si cada bocado, cada mirada intercambiada, cada pequeña sonrisa que se escapaba sin permiso, fueran piezas de un nuevo lenguaje que estaban inventando entre los tres, sin apurarse, sin presionarse, solo dejándose llevar por lo que sucedía. Cuando nadie fingía. Después de cenar, Elías se quedó dormido sobre uno de los sillones, acurrucado bajo una manta que Marta le colocó con una delicadeza automática, casi maternal, como quien ha repetido ese gesto miles de veces. Y Alejandro se quedó allí, observándolo en silencio, con los codos apoyados sobre las rodillas y las manos entrelazadas, mientras una sensación difícil de describir comenzaba a instalarse dentro de él. Una mezcla de ternura, culpa, gratitud y miedo, todo al mismo tiempo, como si por fin estuviera empezando a entender lo que significaba tener algo tan frágil y tan valioso que no se podía controlar ni poseer, sino únicamente cuidar. Nunca lo había visto dormir tan tranquilo en una casa que no fuera la nuestra, murmuró Marta, sin levantar la voz, como si temiera romper la paz que se había formado en esa habitación. Tiene esa cosa, ese instinto, supongo. Detecta cuando un lugar no lo quiere. Alejandro no dijo nada al principio, pero asintió levemente, reconociendo la verdad de esas palabras con una humildad que rara vez se permitía, porque sí, él también lo había notado. La manera en que Elías miraba cada habitación antes de entrar, como si buscara señales invisibles que le dijeran si estaba permitido quedarse, si era bienvenido de verdad o solo tolerado por compromiso. ¿Y aquí, siente que lo quieren?, preguntó entonces, sin ironía, sin defensas. Marta lo miró, y por un instante pareció debatirse entre la honestidad y la prudencia, pero luego suspiró, se acomodó en el sillón frente a él, y le respondió con la misma transparencia que había sostenido desde que todo esto comenzó. Está empezando a creer que sí. Pero aún no lo sabe con certeza. Y no se lo va a decir nadie con palabras. Lo va a sentir cuando estés con él sin que te lo pida. Cuando lo busques sin motivo. Cuando lo mires, como lo estás mirando ahora. Alejandro bajó la vista, no por vergüenza, sino porque esas palabras le dolieron de una manera dulce, como cuando uno empieza a sanar una herida que ya daba por perdida, y se dio cuenta de que, en efecto, nunca había mirado así a nadie sin calcular el riesgo, sin medir las consecuencias, sin preguntarse si valía la pena. Pero con Elías,
ese niño que no pidió nada pero lo cambió todo, no había contratos, ni obligaciones, ni garantías. Solo estaba la verdad. Y esa verdad, sin prometerle seguridad, le estaba dando algo más poderoso, la oportunidad de ser alguien mejor. Durante los días siguientes, la mansión, esa que durante años había sido testigo silente de una vida marcada por la eficiencia, el lujo calculado y una rutina inquebrantable, comenzó a transformarse. No de manera abrupta ni visible a simple vista, sino a través de esos pequeños cambios que solo se perciben cuando uno está realmente atento. Cuando los gestos se repiten lo suficiente como para que dejen de parecer casualidad y empiecen a volverse hábito, como el sonido de pasos más livianos. Cruzando los pasillos, las risas que se escapaban de las habitaciones a deshoras, las preguntas sencillas de un niño curioso que se atrevía, poco a poco, a hablar como si ya no temiera incomodar a nadie con su presencia. Alejandro, aunque no lo admitiera en voz alta, empezaba a entender que los espacios también tienen memoria, que las casas guardan los ecos de quienes las habitan. Y que cuando una risa infantil comienza a colarse entre las paredes de un lugar donde antes solo reinaba el silencio pulcro, algo se desarma y se vuelve a armar desde otro lugar, como si el alma de la casa y de quienes viven en ella, comenzara a respirar de otra forma. Había mañanas en que, sin que nadie se lo pidiera, Alejandro aparecía en la cocina antes de salir a sus compromisos, ya sin el apuro obsesivo de revisar el teléfono cada 3 minutos. Y se tomaba unos minutos para observar a Elías mientras desayunaba, haciendo preguntas que, aunque simples, tenían una intención real, una voluntad de conexión que no nacía de la culpa, ni del deber, sino de una inquietud nueva, casi incómoda, por conocer lo que se había perdido durante todos esos años. ¿Te gusta venir aquí?, le preguntó una mañana mientras observaba cómo el niño untaba mantequilla con dedicación exagerada sobre una tostada que ya crujía entre sus dedos. Elías no respondió enseguida, pero su silencio no era evasivo, sino reflexivo, como si supiera que su respuesta tendría un valor que iba más allá de la cortesía. Me gusta porque tú estás, dijo al fin, sin mirarlo directamente, como si temiera que mirarlo hiciera demasiado grande el momento. Y porque aquí los ruidos son distintos. En casa de mamá siempre hay ruidos de la calle, pero aquí, los sonidos son como de adentro. Como si la casa hablara bajito. Alejandro no supo qué decir ante esa descripción tan precisa, tan sencilla y, al mismo tiempo, tan conmovedora, porque jamás se había detenido a escuchar su propia casa, a pensar que el eco de las voces, el susurro de las puertas al cerrarse, o el crujido de los muebles bajo el peso del descanso, podían ser algo más que detalles arquitectónicos. Y sin embargo, allí estaba Elías, dándole significado a cada rincón, a cada silencio. Como si sin proponérselo estuviera reconstruyendo un hogar a partir de las ruinas invisibles que él mismo había dejado crecer durante años de ausencia emocional. Fue esa misma mañana cuando Marta, con una mezcla de firmeza y timidez, pidió hablar con él a solas, sin rodeos, sin evasivas. Como si sintiera que era el momento justo para abordar un tema que hasta entonces se había evitado con la fragilidad de quien no quiere interrumpir algo que finalmente está empezando a funcionar. Sé que no hemos hablado de lo que va a pasar después, dijo mientras se sentaban en la pequeña sala de lectura, donde la luz entraba suavemente y el aire parecía más denso. Como si el espacio supiera que ahí se dirimen las cosas importantes. Y no te lo mencioné antes porque quería darte el tiempo de conocerlo sin presiones, sin condiciones. Pero tengo que volver al trabajo. No puedo quedarme aquí indefinidamente, y no quiero tomar decisiones sin que tú me digas qué piensas hacer. Alejandro permaneció en silencio, observando el borde de la mesa con una concentración casi fingida, como si al estudiar el grano de la madera pudiera evitar mirar de frente lo que en realidad ya sabía. Que ese momento iba a llegar, que no podía seguir fingiendo que la presencia de Elías en su casa era algo temporal, una especie de tregua emocional antes de volver a la vida habitual. Porque lo cierto era que su vida habitual ya no existía, no desde que esa voz pequeña y temblorosa lo había llamado papá con una mezcla de miedo y esperanza en el recibidor. No quiero que se vaya, dijo finalmente, con una calma que lo sorprendió incluso a él. Pero tampoco sé si estoy preparado para tenerlo aquí todo el tiempo. No porque no lo quiera cerca, sino porque tengo miedo de fallarle. De prometerle algo que no puedo sostener.
de lastimarlo sin querer. Marta lo escuchó sin interrumpir, con esa paciencia que solo tienen quienes han aprendido a esperar sin expectativas, y cuando él terminó, colocó una mano sobre la mesa, no como un gesto de autoridad, ni de súplica, sino como quien pone una carta sobre la mesa y deja que el otro la lea si quiere. Él ya tiene una madre. No necesita que sea su salvador. Solo necesita saber que tiene un lugar contigo, aunque sea imperfecto, aunque tenga días torpes, aunque a veces no sepas cómo actuar. Lo único que no va a perdonarte es que desaparezcas otra vez. Y en ese instante, Alejandro comprendió que el verdadero dilema no era si podía o no ser padre, si estaba preparado o no para asumir esa responsabilidad, sino si estaba dispuesto a seguir escondiéndose detrás de su miedo. De su pasado, de esa identidad cuidadosamente construida que lo protegía de sentir demasiado. Porque el amor, lo supo entonces con una claridad brutal, no es algo que se merezca, ni que se planifique, ni que se controle. Es algo que se elige, cada día, a pesar del miedo, a pesar de las dudas, a pesar de las cicatrices. Y él, ya había comenzado a elegir. Aquel viernes por la tarde, la noticia empezó a extenderse de forma sutil pero imparable, como ocurre siempre en los entornos donde el silencio suele esconder más verdades de las que dice, y donde cualquier pequeño cambio en la rutina de alguien poderoso se convierte en objeto de análisis para quienes viven observando desde la sombra, no por malicia, sino por la necesidad humana, casi instintiva, de intentar descifrar lo que escapa al control de lo cotidiano. En las oficinas de Alejandro Ruiz, donde el mármol brillante, los trajes perfectamente entallados y los saludos contenidos creaban una coreografía tan precisa como impersonal, algunos empezaron a notar que el comportamiento del jefe había cambiado de forma inesperada. No era que llegara tarde, ni que se viera distraído, pero había en él una pausa nueva entre las palabras, una forma distinta de mirar a las personas, incluso de escucharlas. Como si algo invisible lo hubiera suavizado por dentro, como si de pronto su mente estuviera ocupada por algo más importante que la rentabilidad de un proyecto o el porcentaje exacto de un informe. Y aunque nadie se atrevía a preguntar abiertamente, empezaron a circular versiones discretas, murmullos en voz baja en los ascensores y pasillos, especulaciones sin nombres ni pruebas, solo hilando hechos sueltos. Que había cancelado 2 reuniones importantes sin justificación, que fue visto caminando con un niño por el jardín de su propiedad, que ya no recibía llamadas después de cierta hora. Que la mujer que había trabajado años atrás como parte del servicio doméstico había sido vista entrando a su casa no como empleada, sino como alguien con un propósito mucho más íntimo. La especulación se convirtió en sospecha cuando una tarde, al salir del edificio, Alejandro fue abordado por un colega de confianza, no un amigo, porque él no tenía de esos. Pero sí uno de los pocos que se atrevían a decirle las cosas sin rodeos, y tras un saludo breve, le lanzó una de esas preguntas que no esperan respuesta directa, pero que buscan remover lo que se esconde bajo la superficie. Te noto distinto, Ruiz, ¿es verdad lo que están diciendo? Alejandro lo miró con una expresión que oscilaba entre la incomodidad y la resignación, como si ya no le sorprendiera que su vida privada se convirtiera en tema de conversación, pero también como si, por primera vez, no sintiera la necesidad urgente de negar lo que antes habría ocultado con una frialdad absoluta. Depende de qué estén diciendo, respondió con voz baja, sin arrogancia, sin molestia. Pero sí, hay algo que cambió. Su interlocutor lo miró con atención, esperando tal vez una aclaración, un detalle, una confesión, pero Alejandro, fiel a su estilo, no dijo más, y se despidió con una leve inclinación de cabeza antes de subir al coche. No con la prisa habitual, sino con la tranquilidad medida de quien ha comenzado a comprender que no todo necesita ser explicado para tener valor. Esa misma noche, de regreso en casa, lo esperaban escenas que, semanas atrás, le habrían parecido tan fuera de lugar como imposibles, Elías en el suelo de la sala, rodeado de hojas, crayones y pedazos de cartón, construyendo lo que, según él, sería una maqueta de un parque de diversiones imaginario, Marta en la cocina, tarareando una canción bajita mientras preparaba una merienda sencilla. Y la casa entera envuelta en ese tipo de desorden que no molesta, porque no nace del descuido, sino de la vida misma que empieza a ocupar los rincones.
Y fue justo en ese instante, al cruzar el umbral del salón y ver a su hijo inclinado sobre un dibujo con absoluta concentración, que Alejandro entendió que el verdadero escándalo no estaba en que los demás supieran que tenía un hijo fuera del matrimonio, ni en que se filtrara alguna fotografía. Ni siquiera en que se comentara que ese niño era fruto de una relación que muchos considerarían inapropiada. El verdadero escándalo, el único que realmente importaba, era que durante años él había vivido como si esa vida no existiera, como si nada de esto le perteneciera. Como si no hubiera nada más allá de los negocios y las cifras, y ahora, cuando ya pensaba que lo tenía todo claro, ese niño lo miraba como si fuera la persona más importante del mundo, sin pedirle nada. Solo con la expectativa pura de alguien que aún cree que el amor, cuando es verdadero, puede surgir incluso de los errores más grandes. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, acercándose con cautela, como si aún temiera invadir un espacio que no terminaba de sentir suyo. Es un parque para los que no tienen papás, respondió Elías sin levantar la vista. Porque a veces pienso que yo soy uno de ellos, pero otras veces no y quiero que ellos también tengan un lugar para sentirse que sí. Alejandro se arrodilló a su lado, observando los dibujos, las líneas torcidas, los colores sin orden, las palabras escritas con letras grandes e inestables. Y sintió que algo dentro de él se rompía y se reordenaba al mismo tiempo, como si ese parque inventado, con sus juegos torcidos y sus árboles de papel, fuera una representación exacta de lo que él mismo estaba empezando a construir con ese niño, un lugar nuevo donde ya no importaba cómo habían empezado, sino lo que estaban dispuestos a hacer a partir de ahora. Podemos construirlo juntos si quieres, dijo, y no se refería solo a la maqueta. Y Elías, sin decir nada, simplemente asintió con una sonrisa leve. Y fue suficiente. El domingo amaneció con un cielo denso, de esos que no terminan de decidirse entre la amenaza de lluvia y la promesa de un día fresco, pero que, de alguna manera, invitan al recogimiento. Al tipo de día que no exige actividad ni exige explicación, solo estar presente en lo pequeño, en lo que normalmente se escapa entre las prisas y los compromisos. Marta había preparado un desayuno sin adornos, con fruta fresca, pan casero que aún desprendía ese aroma tibio que llenaba los espacios sin pedir permiso, y café para Alejandro, que ya no necesitaba más para sentirse contenido, como si aquella cocina que durante años había sido solo un lugar de paso, una estación logística en la que se recibía lo justo, se hubiese convertido, sin que nadie lo planeara, en un centro vital, en un corazón doméstico donde las conversaciones, las miradas y los silencios parecían por fin encontrar su ritmo. Elías aún no bajaba, tal vez porque la noche anterior había estado despierto más de lo habitual, dibujando un sinfín de versiones del parque imaginario que quería construir para los que todavía no tienen papá. Como él insistía en decir, con una mezcla de ternura y convicción que desarmaba cualquier intento de racionalidad. Alejandro, sin decirlo en voz alta, había empezado a sentir una necesidad real de estar cerca del niño, no como un acto de redención, ni como una forma de cumplir con algo que la moral dictara, sino como una necesidad genuina, como si ese vínculo naciente comenzara a ofrecerle algo que no sabía que había estado buscando durante años, una razón que no tuviera que ver con prestigio, ni con metas, ni con control. Y fue justo en medio de ese ambiente tranquilo, casi familiar, que el pasado decidió tocar la puerta sin previo aviso. Con la frialdad certera de las cosas que no se anuncian pero que siempre encuentran la forma de regresar cuando uno empieza a bajar la guardia. Sonó el timbre con una insistencia que no se correspondía con el ritmo de la casa, una pulsación brusca, disonante, que interrumpió la calma como una piedra lanzada al agua, y Alejandro, con una ceja levemente fruncida, se dirigió a la entrada, sin sospechar aún que al otro lado de esa puerta lo esperaba una figura que creía archivada en un rincón polvoriento de su vida, Mariana Beltrán, su exesposa. Vestía con esa elegancia sobria que siempre la había caracterizado, un equilibrio exacto entre distinción y cálculo, como si su ropa, su postura y hasta su forma de pararse frente a los demás siempre respondieran a una coreografía pensada para dejar claro que ella no se movía sin propósito. Pero había algo distinto en sus ojos esa mañana, algo más incisivo, más directo, como si supiera, o intuyera,
que estaba a punto de romper algo que apenas comenzaba a construirse y que no le importara el daño colateral. No sabía que ahora abrías la puerta tú mismo, dijo, sin molestarse en sonreír. Supongo que algunas cosas sí han cambiado. Alejandro, que en otra época habría respondido con una frase cortante o simplemente habría hecho pasar a un asistente para evitar el encuentro, se limitó a mantener la mirada firme, sin cinismo, sin hostilidad. Solo con una incomodidad contenida que no podía disimular. ¿Qué haces aquí, Mariana? Preguntó, sin invitarla a entrar, pero tampoco impidiéndole el paso, como si entendiera que lo que venía no podía evitarse. Ella no respondió enseguida. Observó el interior de la casa con una mirada rápida, casi quirúrgica, y al notar una taza de niño sobre la mesa del comedor, al ver una mochila infantil tirada sobre una silla, su expresión cambió apenas. Un matiz imperceptible, pero suficiente, y sus ojos se afilaron como si confirmaran una sospecha que llevaba tiempo masticando en silencio. No pensabas decírmelo, ¿verdad? Dijo al fin, con voz baja pero firme, la clase de voz que no necesita alzar el tono para provocar una grieta. Alejandro no necesitó fingir sorpresa, porque sabía exactamente a qué se refería. Supo, en ese instante, que alguien había hablado, que el rumor que comenzó como un susurro ya había llegado a los oídos de quienes no toleran quedarse fuera de lo importante, y que ahora, con Mariana frente a él, todo estaba a punto de pasar a otro nivel. No pensé que fuera asunto tuyo, respondió sin dureza, pero sin suavidad. No tenemos nada pendiente, Mariana. Nada que te incluya en esto. Tú no cambias, replicó ella, dando un paso al frente. Sigues creyendo que puedes dividir tu vida en compartimentos, como si cada persona que pasa por ella solo tuviera derecho a una parte, pero no al conjunto. Y lo irónico es que tú mismo estás descubriendo lo contrario, ¿no? Que las personas no se parten. Que los vínculos no se eligen por conveniencia. Que los hijos no se esconden detrás de las cortinas. Alejandro la miró en silencio, sin defenderse, sin contraatacar, como quien ya no encuentra sentido en seguir batallas que solo desgastan, y en ese silencio Mariana entendió algo que no esperaba, que esta vez él no iba a retroceder. ¿Es tu hijo? Preguntó, con una última intención de cerciorarse, aunque en su voz ya no quedaba duda. Sí, respondió él, sin rodeos. Es mi hijo. Y fue en ese momento, al escuchar la frase dicha en voz alta por primera vez frente a alguien que no era parte del núcleo íntimo, que Alejandro sintió una mezcla inexplicable de vértigo y alivio. Como si al pronunciarla hubiera cruzado un umbral del que ya no se podía volver, como si finalmente hubiera asumido no solo la verdad, sino también su peso, su consecuencia, su luz y su sombra. Mariana, que no era cruel pero sí orgullosa, no dijo nada más. Lo miró un instante largo, como quien mide una herida antes de retirarse del campo de batalla, y luego, con un gesto breve, giró sobre sus tacones y se marchó, sin dramatismo, pero dejando detrás de sí una estela de tensión que no se disolvió tan fácilmente. Alejandro cerró la puerta sin apuro, y al girarse, se encontró con Marta al final del pasillo, con el rostro serio y los brazos cruzados, pero no con reproche, sino con una preocupación genuina que iba más allá de Mariana. ¿Va a venir por él? Preguntó, sin levantar la voz. Alejandro negó lentamente con la cabeza, pero en su interior supo que la visita de Mariana no era el fin de algo, sino el principio de un nuevo nivel de exposición, de conflicto. Tal vez de desafíos que aún no podía anticipar. Porque ahora, al aceptar a Elías como su hijo no solo en la intimidad, sino frente al mundo, estaba abriendo una puerta que lo obligaba a sostener esa verdad más allá de lo que él mismo hubiera previsto. Y aunque no lo dijo, supo que no había vuelta atrás. Porque hay cosas que, una vez que se ven, no se pueden volver a desver. Desde la visita inesperada de Mariana, algo imperceptible pero constante comenzó a instalarse en la atmósfera de la casa, como una vibración silenciosa que no se podía tocar pero sí presentir. Y que se adhería a cada gesto, a cada conversación, a cada silencio, con la persistencia de aquello que no se dice pero que empieza a ocupar todo el espacio disponible. Alejandro, que durante años había logrado mantener una vida cuidadosamente segmentada,
una vida donde los negocios, los afectos y los errores del pasado nunca se cruzaban entre sí, comenzó a sentir, por primera vez, que ya no era posible controlar la narrativa, que la historia que hasta ahora había contenido con firmeza empezaba a escribirse con tinta propia, guiada por fuerzas que no obedecían a su voluntad. Elías, sin saber exactamente lo que había ocurrido, pero intuyendo con esa sensibilidad especial que tienen los niños cuando el ambiente cambia sin explicación, empezó a hacer preguntas más concretas, no desde la sospecha, ni desde el reclamo, sino con la lógica inquieta de alguien que está tratando de entender su lugar en el mundo sin que nadie se lo explique del todo. ¿Quién era la señora que vino ayer?, preguntó una tarde, mientras armaban juntos una torre de bloques de madera en el suelo del estudio, convertido ahora en un espacio compartido más por necesidad emocional que por diseño funcional. Alejandro dudó por un momento, no porque quisiera mentirle, sino porque aún no había aprendido del todo cómo hablar con él sin caer en explicaciones adultas que no hacen más que confundir, y porque sabía que, a partir de esa pregunta, no habría forma de mantener el pasado fuera de su nueva realidad. Era alguien que formó parte de mi vida durante un tiempo, respondió con voz medida, sin solemnidad, pero sin evasión. Una persona que me conoció antes de que tú nacieras. Elías no pidió más detalles, tal vez porque intuía que esa parte de la historia aún no estaba lista para ser contada con claridad, o quizás porque lo que necesitaba no era entender la historia completa, sino asegurarse de que él no sería desplazado por ella, que esa otra persona no significaba que volvería a quedar al margen de algo que recién empezaba a sentir como suyo. ¿Y ella sabe quién soy yo?, preguntó después de unos segundos, con la mirada fija en las piezas de madera, pero con la voz cargada de una tensión que le erizó la piel a Alejandro, porque detrás de esa pregunta no había simple curiosidad, sino un temor mucho más profundo, el miedo de volver a ser invisible. Sí, lo sabe, respondió entonces, acercándose un poco más. Y también sabe que eres mi hijo. Lo sabe porque yo se lo dije, no porque alguien más lo hiciera. Y no porque tuviera que hacerlo, sino porque quise. Elías levantó la vista por primera vez, y en esos ojos, tan parecidos a los suyos, Alejandro vio algo que le recordó su propia infancia, una mezcla de incredulidad y deseo urgente de confiar. Esa lucha interna entre querer creer y temer que todo pueda desmoronarse de nuevo. ¿Y si ella no quiere que estemos juntos?, insistió el niño, bajito, casi como un susurro. Alejandro tragó saliva y negó con la cabeza, no con rabia, sino con una ternura dolorosa que le nacía desde lo más hondo. Nadie puede decidir eso más que tú y yo, dijo entonces, con una firmeza suave, pero definitiva. Y yo ya decidí que quiero que estés en mi vida. Ahora solo falta que tú decidas si quieres quedarte. Elías no respondió con palabras, pero dejó la torre de bloques a medio construir y se lanzó a sus brazos sin aviso, con la intensidad de quien ha estado conteniéndose durante días, semanas, quizás años, y Alejandro, sorprendido al principio por el contacto repentino, se permitió por fin abrazarlo sin reservas, sin miedo, sin ese impulso automático de alejarse ante la emoción. Y en ese instante, entre los brazos pequeños que lo rodeaban y la respiración cálida sobre su pecho, entendió que ya no importaba lo que dijera el mundo, ni lo que pensara Mariana, ni los rumores que empezaban a escalar entre sus círculos sociales, lo único que realmente importaba era que ese niño había decidido quedarse. Sin embargo, fuera de las paredes de su casa, la maquinaria social que lo había sostenido durante tantos años comenzaba a reaccionar, lenta pero implacable, al cambio en su vida personal. Y lo que al principio fue una curiosidad discreta entre sus colegas y conocidos, ahora empezaba a tomar una forma más concreta, más peligrosa. Impulsada por quienes nunca habían aceptado del todo que alguien como Alejandro pudiera mantener tanto poder sin mostrar vulnerabilidades. Una llamada desde su equipo de comunicaciones le advirtió esa misma noche que una columna de opinión, firmada por un periodista de mediano alcance pero lengua afilada, insinuaba que su reputación podría verse comprometida por asuntos familiares que el magnate ha mantenido cuidadosamente fuera del foco mediático. Alejandro escuchó todo sin interrumpir, con la mandíbula apretada y la mirada clavada en el ventanal, observando cómo la noche caía sobre el jardín en el que tantas veces había caminado con Elías durante los últimos días.
Y comprendió, con una claridad tan brutal como inevitable, que había llegado el momento de hacer algo que siempre había evitado, hablar públicamente sobre su vida privada. No por obligación, no por presión, sino porque empezaba a comprender que la única manera de proteger lo que ahora le importaba no era esconderlo, sino ponerlo de pie, darle nombre, mirarlo de frente. Porque uno no puede amar a escondidas lo que espera conservar a la luz. El lunes amaneció con una pesadez extraña, no por el clima, que se mantenía templado, con una brisa discreta moviendo apenas las cortinas del ventanal del dormitorio principal. Ni por algún acontecimiento específico que anunciara catástrofes inminentes, sino por esa clase de tensión interna que se instala en el cuerpo cuando uno sabe que está a punto de cruzar una línea invisible. Una de esas que no están marcadas por reglas sociales ni por obligaciones contractuales, sino por la conciencia de que, al dar un paso, ya no se podrá volver atrás sin dejar algo esencial en el camino. Alejandro se despertó mucho antes de que el despertador sonara, con la mente inquieta y el pecho apretado por una decisión que ya había tomado, aunque no hubiera dicho en voz alta todo lo que implicaba. Caminó descalzo por la habitación, como quien intenta ubicar sus pensamientos en cada paso, y se detuvo frente al gran espejo del vestidor. Ese mismo espejo en el que durante años había revisado su imagen para confirmar que todo seguía bajo control, que su traje estaba impecable, que su rostro no revelaba debilidades. Que su postura proyectaba exactamente lo que el mundo esperaba de él. Pero esa mañana no buscó corbatas, ni relojes de diseño, ni combinaciones exactas. Eligió una camisa clara, sin gemelos ni pretensiones, y un pantalón que le permitiera respirar con cierta libertad, como si su cuerpo supiera que estaba por entrar en un terreno nuevo. Un espacio donde lo importante no sería la apariencia, sino la verdad que estaba dispuesto a mostrar, por incómoda, cruda o imperfecta que resultara. Mientras bajaba las escaleras en silencio, escuchó la risa de Elías desde el comedor, una risa limpia, espontánea, de esas que no se pueden fingir, y que resonaba por la casa como un eco nuevo. Como una música inesperada en un lugar que había estado demasiado tiempo en pausa emocional. Marta lo acompañaba con la paciencia tranquila de quien ha aprendido a saborear lo cotidiano, enseñándole a doblar servilletas como si fueran animales. Y cuando Alejandro se detuvo en el marco de la puerta para observar la escena, comprendió algo que lo atravesó con una certeza irrefutable: por primera vez en su vida, tenía algo que perder que no se medía en cifras. Ni en propiedades, ni en alianzas estratégicas. Desayunaron juntos, sin hablar del tema que él sabía que tarde o temprano tendría que abordar, y que Marta, con su intuición tan precisa como silenciosa, no se apresuró a forzar. Solo al terminar, mientras Elías subía a buscar uno de sus dibujos para mostrárselo más tarde, ella se acercó con una taza entre las manos y lo miró a los ojos con una expresión que no exigía respuestas. Pero que no necesitaba palabras para ser comprendida. ¿Vas a hacerlo público?, preguntó al fin, con esa mezcla de preocupación y respeto que solo puede provenir de alguien que entiende que lo privado, cuando toca lo íntimo, se vuelve también político. Alejandro asintió sin dramatismo, como quien ya no está pidiendo permiso, ni confirmación, sino simplemente informando que ha elegido un camino y está dispuesto a recorrerlo con todas sus consecuencias. No puedo seguir escondiéndolo. No porque alguien más lo haya dicho primero, ni por proteger mi imagen, sino porque quiero que él sepa que no tiene que avergonzarse de quién es. Quiero que sepa que es parte de mi vida, sin condiciones. Marta no respondió de inmediato. Solo se acercó, le tocó brevemente el brazo, y lo dejó solo, sabiendo que había cosas que, por más apoyo que uno reciba, deben hacerse en absoluta soledad, porque se trata de actos que definen no lo que uno aparenta ser, sino lo que uno decide ser cuando nadie más puede decidirlo por uno. Horas más tarde, frente a las cámaras cuidadosamente instaladas en una de las salas más sobrias del edificio corporativo, Alejandro Ruiz se sentó sin guión, sin asistentes al oído. Sin esa armadura discursiva con la que había enfrentado durante años a la prensa, los inversores, los socios estratégicos y hasta los enemigos que se disfrazaban de aliados. Respiró hondo, miró a la cámara con una firmeza nueva, una firmeza que no nacía de la autoridad, sino de la transparencia, y comenzó a hablar. He tomado decisiones difíciles en mi vida, algunas acertadas, otras no tanto.
Pero siempre he creído que los errores no se corrigen ocultándolos, sino enfrentándolos. Hoy quiero hablarles, no como empresario, ni como figura pública, sino como hombre, como ser humano, como padre. Hubo una pausa. No por inseguridad, sino para permitir que las palabras tomaran forma en el aire. Durante años, viví sin saber que tenía un hijo. No porque él no existiera, sino porque yo no supe mirar, no supe preguntar, no supe estar donde debía estar. Ese niño tiene nombre. Se llama Elías. Es mi hijo. Y está en mi vida. No por obligación. Por elección. El silencio que siguió fue total. Ni murmullos en el equipo técnico, ni interferencias, ni movimientos de cámaras. Solo una pausa que pesaba como un acto de sinceridad en medio de un mundo que está acostumbrado a medias verdades. Sé que esto será interpretado de mil maneras, que se dirán cosas que no puedo controlar, que muchos encontrarán en este momento una oportunidad para opinar, para juzgar, para especular. Pero no vine aquí para convencer a nadie. Vine aquí para decirle a mi hijo, frente al mundo, que tiene un lugar en mi vida, que lo reconozco, que lo elijo, y que ya no voy a esconderlo nunca más. Y entonces, Alejandro hizo algo que jamás se habría permitido en público, respiró hondo, bajó ligeramente la cabeza, y dejó que un instante de emoción le empañara los ojos, sin ocultarlo, sin disculparse por ello. Como si supiera que esa vulnerabilidad era, al fin, su acto más poderoso. Hay cosas que el dinero no compra. Este es mi acto de amor. Y la transmisión terminó. No con aplausos. No con comunicados oficiales. No con un cierre mediático. Sino con un silencio profundo. El tipo de silencio que solo dejan las verdades que ya no se pueden volver a encerrar. Las horas posteriores a aquella transmisión no trajeron un escándalo inmediato ni una oleada de reacciones explosivas como muchos habrían anticipado, sino un murmullo constante. Un rumor sordo que empezó a extenderse como una onda en el agua, partiendo desde el centro de lo que Alejandro había decidido exponer, hasta llegar a los rincones más recónditos de sus círculos personales y profesionales, provocando en cada uno un tipo distinto de sacudida, dependiendo de qué lugar ocupaban en su vida o qué papel habían interpretado hasta entonces en la historia que él, sin saberlo, estaba reescribiendo desde el momento en que decidió dejar de esconder a su hijo. En las redes sociales, los comentarios comenzaron a multiplicarse con esa mezcla habitual de apoyo, juicio y curiosidad que acompaña cualquier declaración pública que revele una grieta en la imagen de alguien influyente. Y aunque muchos lo aplaudían por su valentía, por su honestidad tardía o por el gesto de humanidad que rara vez se ve en los altos círculos empresariales, otros se preguntaban si todo era una estrategia de marketing emocional. Una jugada astuta para limpiar su reputación, una forma de capitalizar una historia dolorosa y convertirla en una narrativa redentora con fines cuidadosamente calculados. Alejandro, sin embargo, no se detuvo a leer los titulares, ni las columnas de opinión, ni los cientos de mensajes que llegaban a su teléfono desde distintos frentes. Algunos con palabras de admiración y otros con advertencias sobre las consecuencias legales o comerciales que podría tener su confesión. En lugar de eso, decidió pasar el resto del día en casa, sin agenda, sin reuniones, sin intervenir en nada que no fuera el espacio íntimo que había comenzado a construir con Elías y Marta, como si supiera que, por más que el mundo hablara a gritos, había una voz mucho más importante que necesitaba escuchar con claridad, la de su propio hijo. Durante esa tarde extrañamente tranquila, la casa entera pareció entrar en un estado de suspensión, como si cada objeto, cada rincón, estuviera esperando que las emociones tomaran forma. Que las palabras encontraran su cauce, que las nuevas dinámicas empezaran a delinearse sin la presión del mundo exterior. Alejandro permaneció gran parte del tiempo en el jardín, observando a Elías mientras jugaba solo con unos aviones de papel que él mismo había fabricado. Corriendo entre los arbustos como si el simple hecho de estar al aire libre, bajo un cielo sin juicios, le ofreciera la seguridad que aún no podía encontrar por completo en los adultos que lo rodeaban. ¿Hoy dijiste algo en la tele?, preguntó de pronto el niño, deteniéndose justo frente a él, con los pómulos sonrosados por el ejercicio y los ojos brillantes, no por ingenuidad.
sino por una mezcla de desconfianza natural y necesidad urgente de saber si lo que había sentido era real o solo una fantasía que su corazón había inventado para protegerse. Alejandro lo miró en silencio durante unos segundos, no porque no supiera qué responder, sino porque comprendía que la respuesta debía estar desprovista de toda solemnidad, de todo discurso ensayado. Que lo único que ese niño necesitaba oír era algo que pudiera sostenerse en los días difíciles, en las tardes grises, en los momentos en los que el amor no basta pero sigue siendo lo único que queda. Sí, dijo finalmente, con la voz serena pero firme, sin adornos, sin rodeos. Hablé de ti. Le conté al mundo que eres mi hijo. Que me importas. Que te elijo. Y que no voy a esconderlo nunca más. Elías lo observó con esa intensidad silenciosa que parecía desmentir su corta edad, como si en ese momento estuviera escaneando cada palabra, cada pausa, cada respiración de su padre, no para juzgarlo, sino para medir hasta qué punto podía creerle, hasta qué punto ese nuevo Alejandro que se estaba formando frente a él sería capaz de sostener lo que acaba de decir, no con gestos públicos, sino con presencia diaria. Con promesas cumplidas, con abrazos que no se piden. ¿Y si te arrepientes? Preguntó, bajito, casi como quien lanza una última pregunta para confirmar que el puente sobre el que está caminando no se derrumbará cuando dé el siguiente paso. No voy a arrepentirme, respondió Alejandro sin dudar, agachándose hasta quedar a su altura, tomándole las manos con una ternura que aún le costaba mostrarse a sí mismo, pero que ya no podía negarle a él. Pero si algún día me equivoco, si algún día te fallo sin querer, quiero que vengas y me lo digas. Quiero que me mires así, como ahora, y me lo recuerdes. Elías no dijo nada más. Solo asintió lentamente, y luego se abrazó a su cintura con una espontaneidad que Alejandro aún no se creía capaz de merecer, y que, sin embargo, estaba recibiendo sin resistencia, como si entendiera, por fin, que hay amores que no se ganan por logros, sino que simplemente se ofrecen, y que la verdadera valentía consiste en aceptarlos sin poner condiciones. Esa noche, mientras el mundo seguía girando afuera con su velocidad indiferente y su ruido habitual, en esa casa antes fría y calculada, ahora impregnada por el aroma del pan recién horneado y el sonido de pasos pequeños corriendo por los pasillos, Alejandro se permitió por primera vez en muchos años dormir sin la sensación de estar huyendo de algo. Porque cuando uno deja de esconder lo que ama, el descanso deja de ser una tregua y empieza a ser un hogar. Durante los días que siguieron a la declaración pública, la calma no fue inmediata, ni perfecta, ni mucho menos libre de consecuencias, porque las palabras, una vez lanzadas al mundo, no vuelven a recogerse como si no hubieran sido dichas, y menos aún cuando esas palabras rompen con una imagen construida durante años con tanto cuidado que muchos, incluso los más cercanos, habían olvidado que detrás de ella había una persona real, un hombre de carne y hueso, con contradicciones, heridas, errores. Y, ahora, un hijo. Las primeras llamadas no tardaron en llegar, no solo de periodistas y medios que querían obtener una versión extendida de la historia, sino también de socios, directivos, miembros de juntas y fundaciones con las que Alejandro tenía vínculos formales que, hasta entonces, jamás se habían visto atravesados por cuestiones personales, y aunque muchas de esas voces intentaban sonar cordiales, incluso comprensivas, había en sus tonos una tensión indisimulable, una especie de cálculo velado que buscaba determinar cuánto daño podía causarles a ellos una verdad que no era suya, pero que ahora los tocaba de forma indirecta. ¿Crees que fue prudente hablar sin consultarlo con nadie? Le preguntó uno de sus más antiguos colaboradores, durante una reunión de emergencia que él mismo había solicitado por videollamada. Con esa postura levemente inclinada hacia adelante y el entrecejo apretado que siempre adoptaba cuando no sabía si estaba más molesto por lo ocurrido o por no haber sido parte del proceso de decisión. Alejandro, sentado en su oficina en casa, con la puerta entreabierta y los dibujos de Elías colgados detrás de él como si fueran trofeos silenciosos de una batalla mucho más significativa que cualquier fusión millonaria, escuchó la pregunta sin apurarse a responder, tomándose el tiempo necesario para dejar que el peso de su silencio hiciera su parte, y luego, con una serenidad que parecía nueva incluso para él, contestó sin levantar la voz. Hablé de mi hijo. No del negocio. No tenía que consultarlo con nadie.
Su interlocutor frunció los labios con una incomodidad apenas disimulada, pero no insistió, porque en el fondo sabía que había una frontera que no debía cruzarse, una línea que, por más que intentara argumentar desde lo institucional, no le correspondía disputar. Lo que Alejandro acababa de hacer no era solo una declaración de paternidad, sino una afirmación de identidad, una forma de decirle al mundo que ya no iba a dividirse para complacer. Que no iba a seguir sacrificando su humanidad en el altar de la imagen perfecta que tantos otros habían proyectado sobre él. Sin embargo, fuera del entorno profesional, las reacciones fueron de otra naturaleza, más emocional, más contradictoria, más cargada de expectativas personales que se entrelazaban con recuerdos, resentimientos y esperanzas. Su hermana mayor, que vivía en el extranjero y con quien mantenía una relación esporádica pero cordial, lo llamó para decirle, entre lágrimas contenidas, que nunca habría imaginado escucharlo hablar así. Que por fin había reconocido en su voz al hermano que había perdido cuando el dinero lo convirtió en alguien irreconocible. No sé si lo hiciste por ti o por él, dijo en un susurro, como quien aún no se permite celebrar del todo la reconciliación, pero pase lo que pase, era hora de que dejaras de actuar como si estuvieras solo en el mundo. Incluso su madre, que desde hacía años se mantenía distante, más por una mezcla de respeto y resignación que por falta de afecto, le envió una carta manuscrita en la que no hablaba de errores ni de decisiones, sino de un recuerdo casi olvidado de cuando él era niño y le prometió que algún día tendría una familia propia, una en la que nadie tendría que pedir permiso para quedarse. Una donde el amor no dependiera del silencio ni del miedo. Tal vez te tomó más tiempo del que pensabas, escribió con esa letra temblorosa pero clara, pero cumpliste esa promesa. No con palabras, sino con un acto. Y mientras todo eso ocurría a su alrededor, Alejandro volvía, cada tarde, a la misma escena que comenzaba a repetirse con una regularidad que lo conmovía y lo desconcertaba por partes iguales, Elías. Esperándolo en la entrada de la casa, con las manos manchadas de témpera, los zapatos a medio poner y una sonrisa apenas contenida, como si todavía no terminara de creer que su padre regresara todos los días sin falta. Sin excusas, sin haber olvidado que él estaba ahí. ¿Hoy me vas a ayudar a terminar la pista de autos? Preguntaba con esa mezcla de ilusión y duda que revelaba lo que aún temía, que el sueño se rompiera, que el juego se interrumpiera por algo más grande, más adulto, más cruel. Y Alejandro, que antes habría cancelado cualquier plan sin pensarlo para atender una llamada urgente o firmar un contrato, ahora se agachaba. Se desabotonaba los puños de la camisa y se sentaba en el suelo sin mirar el reloj, como si la única urgencia verdadera fuera construir una curva más para que el coche de cartón no se saliera del recorrido. Porque había descubierto, por fin, que no hay tiempo perdido cuando uno elige estar, que la presencia constante es el único argumento real para sostener el amor y que la vida no siempre da segundas oportunidades. Pero cuando lo hace, uno tiene que tener el valor de tomarlas sin pedir garantías. Las semanas siguientes no fueron un remanso de paz ni una historia ideal envuelta en algodones. Porque lo cierto es que cuando una vida entera ha sido construida sobre estructuras tan rígidas como las que Alejandro Ruiz había sostenido durante años, cualquier intento de transformación real se encuentra con resistencias invisibles, con viejos hábitos que no ceden tan fácilmente, con pensamientos que se filtran a pesar del esfuerzo, como ecos del pasado que se niegan a desaparecer del todo, y es justo ahí, en esos momentos silenciosos donde la duda amenaza con tomar el control, donde se define el verdadero compromiso. Alejandro, que solía despertar con la mente ya invadida por cifras, por decisiones pendientes, por estrategias no concluidas, ahora abría los ojos con un pensamiento completamente nuevo, una necesidad simple, casi básica, de saber si Elías ya estaba despierto, si había dormido bien, si había soñado algo que quisiera contarle durante el desayuno, y aunque al principio esa sensación lo incomodaba, porque era como si su propio cuerpo estuviera aprendiendo otra manera de estar en el mundo, poco a poco fue aceptando que había algo profundamente sanador en esa rutina, en saber que alguien más esperaba su atención no por obligación, sino porque había empezado a confiar en él. Y fue precisamente esa confianza, esa intimidad recién descubierta entre ellos, la que empezó a volverse el centro real de todo, más allá de lo que opinara la prensa.
más allá de las reacciones que todavía brotaban en los círculos empresariales, incluso más allá de lo que pensara el resto de la familia que, aunque lentamente empezaba a aceptar la nueva realidad, aún no miraban con la cautela con la que se observa a alguien que ha roto un molde demasiado familiar. Por las noches, después de cenar, después de apagar las luces del salón y de que Elías subiera a su habitación con su paso ligero pero confiado, Alejandro y Marta solían quedarse unos minutos más en la cocina, con las tazas de té entre las manos, sin hablar demasiado, como si ambos entendieran que no hacía falta decirlo todo para comprenderse, porque entre ellos existía ya una complicidad silenciosa, tejida no solo por la historia que compartían, sino por la presencia del niño que los había obligado a mirarse de nuevo desde otro lugar. Una de esas noches, mientras Alejandro observaba cómo el vapor ascendía lentamente desde su taza, se atrevió a formular en voz alta una idea que lo había estado rondando desde hacía días, pero que no había tenido el valor de articular hasta ese momento. ¿Tú crees que esto funcione?, preguntó sin mirarla, como si la pregunta no fuera solo para ella, sino también para sí mismo, para el universo, para todo lo que no podía controlar. Marta no respondió enseguida. Se tomó su tiempo. Lo observó con la delicadeza de quien sabe que esa pregunta no exige certezas, sino compañía, y después de unos segundos, apoyó su taza sobre la mesa. Entrelazó los dedos con calma y habló con la misma voz serena que usaba con Elías cuando lo despertaba en la madrugada tras una pesadilla. Creo que nada está garantizado, dijo. Que no hay respuestas perfectas, ni fórmulas que aseguren que esto será fácil. Pero también creo que no todo lo valioso necesita ser fácil para ser real. Y lo que estás haciendo ahora, es real. Alejandro la miró entonces, por primera vez desde que había hablado, y en sus ojos no había miedo ni nostalgia, sino algo más profundo, gratitud. Porque aunque su historia con Marta nunca había sido una historia de amor tradicional, aunque no se construyó sobre el deseo romántico ni sobre promesas eternas, sí se había convertido, con el paso del tiempo, en algo más poderoso que eso, en una alianza de vida, en un pacto silencioso para proteger a ese niño que les había cambiado la existencia a ambos, y que sin saberlo, sin planearlo, los había unido de una manera que ningún contrato, ningún matrimonio, ningún juramento público habría logrado. Fue también durante esos días de reconstrucción pausada cuando Alejandro decidió hacer algo que llevaba posponiendo desde que la verdad salió a la luz, llevar a Elías a conocer a su madre. No a Marta, porque ella ya era el centro cálido de todo este proceso, sino a la suya, a la mujer que lo había criado entre sacrificios y silencios, y que ahora vivía en una casa sencilla en las afueras de la ciudad, alejada del ruido que alguna vez la acercó por ser la madre del magnate. No hubo protocolos, ni anuncios, ni fotografías. Solo una visita discreta, sin apuro, con Alejandro conduciendo el mismo, y Elías sentado en el asiento de atrás, con las manos ocupadas en sostener un dibujo que había hecho especialmente para ella. Sin que nadie se lo pidiera. ¿Y si no le gustó?, preguntó mientras se acercaban al lugar, con una inocencia que rompía el corazón de cualquiera que comprendiera lo injusto que es que un niño deba prepararse emocionalmente para ser aceptado por su propia familia. Es imposible que no le gustes, respondió Alejandro sin pensar, porque lo sentía con una certeza absoluta. Porque tú eres lo mejor que tengo. Y aunque la escena fue sencilla, un abrazo tímido, una abuela que no supo si llorar o reír, un niño que entró a la casa con la prudencia de quien ha aprendido a moverse entre adultos que no terminan de explicarse entre sí. Fue también uno de esos momentos que quedan grabados en el alma con una fuerza especial, porque ahí, entre tazas de té mal servidas y preguntas entrecortadas, se confirmó algo que ninguno de ellos había podido prever. Que el amor, cuando es auténtico, siempre encuentra la manera de abrirse camino, incluso entre los escombros, incluso después del silencio, incluso cuando parece que ya es demasiado tarde. Y esa noche, al volver a casa, mientras Elías dormía abrazado a una manta en el asiento trasero del coche, Alejandro comprendió que no todo se trataba de hacer lo correcto, ni de reparar el pasado, ni de ofrecer respuestas a quienes esperaban ver en él un modelo de perfección.